La gerencia, desde el conocimiento, se encarga de administrar los recursos, planificar la organización y potencial de los recursos humanos, evaluar los resultados obtenidos de acuerdo a metas establecidas inicialmente y reorientar y reinventar todo su proceso de producción en función de obtener los resultados esperados. Cuando esta acción no se evidencia en la realidad, ontológicamente se puede ver que hay otras situaciones implícitas que desorientan la realidad en función de establecer fines ajenos a todo lo que científicamente se debe establecer que es el bien común, desde la espiritualidad social y cultural, que es buscar el camino que nos lleve al mejor desarrollo. Nos implica entonces en obtener dos situaciones importantes que se diferencian en un proceso epistemológico y en un proceso ontológico, que viene desde el médico Flex, que es un microbiólogo que estudió la biología molecular bioquímica. Su proceso de estudio científico resultó determinar que implica las dos posturas, o sea, la ontológica, donde él reconoce en su exploración una situación netamente teórica interdisciplinaria, o sea, de su persona a los demás, cooperativo, colectivo, y un conocimiento basado en descubrimientos en función de la técnica observación para innovar nuevas ideas, cuya meta cognitiva fue la pragmática y sobre los estados patológicos. Su concepción estuvo basada sobre modelos estadísticos y la comprensión del conocimiento sobre el su saber, que es básicamente ontológico, la intuición asimismo, para determinar así una ciencia que es el conocer de las situaciones culturales y sociales que nos llevan en nuestras convicciones empíricas a nuevas convicciones que nos unen como científicos en una observación no ingenua, sino básicamente científica, cuya coerción del pensamiento es el resultante de nuevos valores y nuevas ideas. En ese sentido, vemos entonces que se dividen dos realidades: el de sujeto observador, que es observado, y el sujeto observado, que es igualmente observado, en lo que hace un proceso cognoscitivo y que se lleva en una situación social, ¿ok? Entonces hay dos posturas. Albert Einstein, por ejemplo, decía: el hecho de que usted pueda observar una cosa o no depende de la teoría que usted use. Es la teoría la que decide lo que puede ser observado, mientras que Erwin, el mundo es una construcción de nuestras sensaciones, percepciones y recuerdos, una situación individual que influye en lo epistemológico, y una situación epistemológica, o sea, teórica, ya descubierta, tácita y expuesta en la realidad como objeto de estudio, que influye acá. Entonces, dos situaciones que dentro de la ciencia epistemológica, que es el positivismo, implica concebir que los sentidos que nosotros desarrollamos influyen en nuestro cerebro, mientras que los positivistas, como los neurólogos, dicen que la interacción es recíproca de los sentidos como motivo en la actividad 12. ¿Qué significa? Desde la revisión de los antecedentes históricos, cómo se ha concebido los esquemas teóricos. Vemos disciplinas, por ejemplo, como el naturalismo, donde el biologismo estudia la estructura del funcionamiento, es algo complejo, es algo funcional, mientras que el idealismo es una situación normada, es una situación dicotómica, maniqueísta, o sea, el bien y el mal desde el punto de vista trascendental. Así mismo el dualismo, que es la relatividad del oculto, y el realismo, que es el empirismo, que es la forma de ver la experiencia y la experimentación, donde hay que buscar entonces una convivencia dentro del enfoque que es humanista con el enfoque materialista. El humanismo busca estudiar toda la organización social, sus principios, sus visiones, su organización, el Estado de Derecho social, de manera que todos podamos convivir y todos podamos tener esa capacidad de razonamiento, de coerción en función social para la mejor producción.
pero sobre el materialismo, que no es otra cosa que aquella forma de contextualizar los recursos hacia la eficiencia que sirvan para el humanismo. Actualidad de ver una realidad totalmente integrada, totalmente sistematizada, coherente, de cerebros, que se establece el cerebro izquierdo, que es el de razonamiento, el derecho, que es el control emocional, donde están los deseos, y el inferior, que es el cerebro animal, es aquel que te permite a ti no evolucionar, pero es controlado desde el razonamiento, el analítico, y este también influye en el emocional. Entonces hay que buscar esa integración de los tres cerebros para nosotros poder tener la voluntad desde el ser y reaccionar. Entonces, la autodeterminación, que es la identidad dentro de un método de exploración de percepción del ser humano, implica 5 aspectos. El primero, razones. ¿Cuáles son tus razones intelectuales para decidir qué es la voluntad? Y el cuerpo, que son tus sensaciones, o sea, el antecedente emocional que tienes de ese niño que está presente en tu cuerpo y que no se es evidente, influye en tus decisiones. Biológicos, que son los sentidos, que también están tus sentidos focalizados e integrados para observar verdaderamente como científico y no de forma ingenua. El espíritu, que básicamente es la voluntad, donde están los sentimientos, y todo ello entregado cuando existe predominancia de una sobre la otra, influye en el ser social, o sea que es el colectivo, y en el es negativo, pero si es positiva la reincidencia o el predominio, entonces el ser social y cultural tendrá una visión y una orientación hacia adelante. Todo ello implica entonces detenerse en lo que es mi valor agregado a la orientación del ser humano en la capacidad cognoscente dentro del método hacia un razonamiento de la realidad, que es el proceso de investigación, para así establecer el desarrollo del saber, que es lo realmente demostrable, que es el proceso científico, y el paradigma del conocimiento, que es el posicionamiento mismo sobre las organizaciones, sobre el pensamiento de los seres humanos y sobre básicamente todo el desarrollo sociocultural. Entonces vemos que los diferentes métodos podemos establecer lo que dentro del intelecto está la relación de situaciones, objetos o cosas, para identificar, observar, comparar, esquematizar, descubrir, llegar a un saber que implica analizar, evaluar, interpretar, comprender y conceptualizar hacia situaciones ya concretamente determinadas, lo que te permite a ti establecer estrategias, hacer decisiones, formular distintas formas de movilización o comportamiento de la situación, la explicación de ello y el desarrollo mismo. Este intelecto es lo más difícil nosotros procesar dentro del campo del conocimiento actual de la ciencia. Se evidencia entonces que su omisión nos implica una subjetivación, o sea, un problema. Y otros métodos que existen, pero que nosotros pocamente descubrimos y exploramos, es la del cuerpo, donde la abstracción pocamente se identifica o se define para experimentar y llevar a nuevas experimentaciones y descubrir esa identidad, de forma que el cuerpo, ¿verdad?, dentro del antecedente histórico que tiene, es difícil descubrirlo fácilmente, porque está oculto y es de poca exploración. Y el espíritu, que es la intuición, todos sí manejamos eso, porque de una u otra manera identificamos la intuición, que es el presentimiento, lo definimos, establecemos una experiencia con ello, una creencia en el hábito o el pragmatismo de ello, y establecemos experimentación. Los que evolucionan en ello descubren esa identidad, y desde allí pues los que buscan ese nivel de conciencia sobre todos los actos, pensamientos, establecen de ello una forma cotidiana. Piensen en la experimentación, porque hay algo muy complejo de interacción entre controlar esta situación establecida en una configuración bastante real y aproximada. Entonces, cuando este ser humano actúa sobre el ser social y cultural para analizar y evaluarlo, debería de estar integrado y muy bien establecido, porque él obligatoriamente tiene que observar, no mirar, analizar, evaluar, sistematizar, argumentar, teorizar, conceptualizar, para lograr de esa manera la transdisciplinariedad, donde está la evolución o la conciencia, siendo la transdisciplinariedad la evolución de aquí hasta acá, en función de lo que es lo individual, que el método lógico
para establecer un nivel de razones de ser consciente pensante. Estamos hablando del ser consciente, no del subconsciente. Entonces el método lógico requiere estar consciente porque percibes, internalizas, configuras un objeto, te lleva a una idea, y esto a lo real desde el punto de vista de la evolución racional. Mientras que el método racional te implica entonces, para llegar acá, que identificas, describes, relacionas, defines, esquematizas, compara, analiza, interpreta, comprende, evalúa, proyectas y establece forma, estrategias, conceptualizaciones y explicaciones que da lo que es básicamente el saber y la seguridad de sí mismo para tomar decisiones y tener la voluntad de elegir o de cambiar un rumbo de visión organizacional, individual, social o cultural. Mientras que el método empírico, que es el más difícil, es un conflicto siempre que nosotros tenemos en función de establecer cuál es la significación de esto y de esto, cuál es la elección de esto, cuál es el libre albedrío de esto, nuestros intereses de esto, nuestros valores en esto y la intencionalidad para determinar al fin una postura y una autodeterminación que básicamente se evidencia en los proyectos de grado. Este proyecto de investigación tenemos un mínimo de percepción y una máxima conciencia que se evidencia cuando problematiza el investigador de una manera ilógica, que es un método igualmente evidenciado dentro de una sociedad ideológica, o un método crítico que también funciona dentro de una sociedad ideológica que tengan este tipo de personalidad y de carácter en función de alcanzar las cosas, que es dominar el pensamiento subconsciente o el pensamiento consciente. Pero cuando esto interacciona en el método racional, no evoluciona, o evoluciona en su misma sociedad. Y cuando se va entonces a hacer definiciones de contenido y transdisciplinariedad sobre el método empírico, si esto perdura en esta evolución, aquí hay una complicación en el comprender de la situación. O sea que no hay decisión. Mientras si se utilizan otros métodos, como el racional, puede evolucionar en el empírico y puede establecer, incluso llegar a el método lógico creativo, que básicamente tiene que pasar por un proceso descriptivo, interpretativo, analítico, experimental, evaluativo, prospectivo y conceptual desde el punto de vista positivo. De forma que la tesis como tal es la postura, el pensamiento divergente predominante, donde la pseudociencia queda en el subconsciente cuando hay una situación o idea indefinida, el subjetivado, el conflicto o desorden, y lógico, particularidad de la lógica, mientras que el método científico puede evidenciarse que evoluciona como objeto y como cosa desde el desarrollo de lo instintivo, que es lo sensitivo, intuitivo, espiritual, concreto, definido, abstracto, conceptual, sistémico, complejo, funcional, interés estratégico, ideológico, lógica normal, universal, siempre y cuando desde el punto científico se vea como personal, no particularizado. De tal manera que en el mundo científico debería de la autodeterminación influir en la codeterminación y en la evolución, cuando los intereses y la personalización de los intereses influyen en esta visión de mundo, o visión organizacional, o interés o estrategia. Entonces entramos en un manejo del subconsciente para obtener el poder y la realidad. Para evolucionar el pensamiento predominante en la tesis de grado implica entonces definir primero de lo indefinido a lo definido, y de lo abstracto a lo co-transdisciplinario a lo real, de forma que todos los criterios que se contraponen, como de quién es la verdad o cuál es la verdad, de es confiable o no el objeto cosa, es válido dentro del funcionamiento, y cómo es la apropiación del conocimiento y el fin que éste tiene predeterminado, pueda entonces darse la respuesta. Y el único método que puede darle respuesta es la tridimensionalidad de contenido, como es el razonamiento argumentado, la ciencia sobre la norma y teórico contradisciplinario, que básicamente es lo que está como conocimiento actual, y la realidad de los hechos y omisiones circunstanciales que hacen una evidencia, y que debe ser esto normalmente razonado y llevado a la lógica, por supuesto. De forma que la gran reto que tenemos nosotros los venezolanos, los científicos, es que el sujeto pueda coexistir o sobrevivir con el cosujeto de una forma positiva y no negativa,
cognitiva, porque influye desde lo que es el objeto con el coobjeto cuando se analiza para establecer decisiones que pueda transformar en la cosa